Presión arterial y circulación periférica, parte 2. Hola nuevamente. Habíamos quedado en este punto. ¿Qué diferencias tiene nuestro aparato cardiovascular con respecto a los modelos de tubos? ¿Se cumple la ley de Poiseuille? O dicho de otra manera, ¿corresponde usarla como marco conceptual? ¿Con qué limitaciones? Digamos que sí y arranquemos, que más adelante vamos a discutirlo. Analicemos este esquema. El circuito vascular tiene dos partes desiguales. La circulación sistémica, que arranca en la raíz de la aorta y termina en la aurícula derecha, compuesta por arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas, capilares periféricos, vénulas postcapilares, venas sistémicas, otras venas cada vez más grandes y así sucesivamente hasta las venas cavas. Lo forman muchos lechos combinados entre sí de distintas maneras. Ambos riñones están entre sí en paralelo. En conjunto están en paralelo con el vaso, que a su vez está en serie con el hígado. La otra parte no sistémica es la circulación pulmonar. Comienza en la raíz de la arteria pulmonar y termina en la aurícula izquierda. En el trayecto también recorre ramas cada vez más pequeñas pero más numerosas, capilares yuxtalveolares y luego venas cada vez más grandes. ¿Cómo están combinados entre sí ambos pulmones? En paralelo. Para cualquier eritrocito recorrer uno u otro es mutuamente excluyente. ¿Cómo están combinadas ambas partes del circuito? La circulación sistémica y pulmonar están en serie. Ningún eritrocito que esté pasando por un pulmón puede evitar a continuación salir por la aorta rumbo a algún tejido periférico, cerebro, riñón, brazo o algún otro, y de vuelta a los pulmones, y así sucesivamente. Discutamos el cumplimiento de la ley de continuidad en un circuito que se ramifica tal cual el nuestro. Para entender este gráfico, observen el renglón superior. Tengan presente que el fondo dividido en franjas de distintos colores representa la región o tramo, abro comillas, histológico, cierro comillas, del circuito vascular del que se trata. Arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas, capilares, vénulas postcapilares, venas de tamaño creciente, su ruta. Lo mismo para la mitad derecha de la figura con respecto a la circulación pulmonar. Se grafican relacionados el área total transversal para cada sector y la velocidad. Desde el corazón hacia los tejidos periféricos, vasos cada vez más pequeños pero mucho más numerosos, el área transversal aumenta, generando la consiguiente disminución de la velocidad, que es mínima en los capilares. Inversamente, desde los tejidos hacia la aurícula derecha, la sección total disminuye, vasos cada vez más grandes pero mucho menos numerosos y la velocidad aumenta. Le ponemos números a lo que acabamos de decir. Todos los segmentos están en serie, por lo tanto tendrán el mismo caudal. Y las áreas y velocidades tendrán una relación inversa. Hasta aquí seguramente no se hayan encontrado mayores conflictos, pero lo que sigue quizás los desacomode. Pausen este video unos segundos para conjeturar qué le sucederá a la presión media a lo largo de ese recorrido. La presión media, ignoren las fluctuaciones, ya lo vamos a discutir, se mantiene alta en el tramo arterial, disminuye abruptamente en el tramo arteriolar, disminuye muy poco más en los capilares y sigue baja en las venas, independiente del comportamiento de la velocidad. La presión vuelve a subir en el ventrículo derecho hasta valores de 25 milímetros de mercurio como máximo. En la arteria pulmonar tiene valores medios de 15 y disminuye de manera menos significativa y más homogénea de ahí en más hasta la aurícula izquierda. A partir de analizar el comportamiento de la presión media en los sucesivos tramos del circuito, ¿qué pueden decir con respecto a la resistencia? ¿Dónde es mayor? ¿Cuál es la causa que así lo genera? ¿Cómo lo explican? Para pensarlo, pausen este video unos segundos. Curiosamente, o no tanto, la mayor parte de la resistencia no está en los vasos más chicos, los capilares, porque son muy numerosos. Tampoco en la raíz de la aorta, que es una única, pero lo suficientemente grande. Dado que todos los tramos tienen el mismo caudal, es indefectible por estar en serie, fijándonos en cuál es el que tiene mayor caída de presión, descubriremos cuál es el que tiene mayor resistencia. Y las señaladas son las arteriolas, que combinan un diámetro demasiado pequeño para la relativa escasa cantidad que son. Miren la comparación con los capilares. El tramo de arteriolas tiene 5 veces más resistencia que el de los capilares. En este momento es clave hacer una aclaración. A los fines de establecer la resistencia, debemos considerar el radio de la luz de cada vaso. Ese es el parámetro elevado a la cuarta potencia en la ecuación de la resistencia, no el espesor relativo de la pared ni el radio externo del vaso. Pero en un organismo integrado sí hay un aspecto en el que el espesor relativo de la pared es clave. Lo veremos en las siguientes diapos. Primero, necesitamos recurrir a la ley de Laplace.
Dada la forma groseramente cilíndrica de los vasos, la presión interna se aplica perpendicularmente hacia afuera en cada punto de la circunferencia. La pared del vaso contrapone una presión tisular, también perpendicular pero hacia adentro, y es la resultante geométrica de la tensión parietal existente en cada uno de esos puntos. La tensión parietal es tangencial a la circunferencia. De acuerdo al radio interno, será más o menos eficiente. El espesor de la pared es relevante porque significa mayor cantidad de estructuras en paralelo repartiendo entre todas la tensión parietal. Ténganla presente. Esta ley combinada con el teorema de Bernoulli nos va a permitir más adelante entender también qué consecuencias traen algunas alteraciones geométricas de la pared en su propia tensión. Las arteriolas son el sector de mayor resistencia por la combinación del tamaño individual y las pocas que relativamente son. Ya lo vimos, es el radio de la luz lo determinante. Volvamos sobre el rol del espesor de la pared muscular. Es clave para que el organismo regule la resistencia vascular, para de ese modo regular la presión arterial. Para aumentar la resistencia hay que disminuir el radio de la luz. La ley de Laplace explica por qué lo más eficiente es hacerlo en un vaso de radio pequeño con mucho espesor de músculo liso en la pared. La tensión parietal de ese músculo liso necesaria para lograr una presión hacia el interior que disminuya la luz es menor cuanto menor es el radio y mayor el espesor. Intentemos ahora responder la pregunta sobre lo adecuado o no de recurrir a la ley de Poiseuille en nuestro aparato cardiovascular. Van los primeros dos puntos. Personalmente no me parecen los más importantes ni los más interesantes. La viscosidad de la sangre no es estrictamente constante. Eso es claro, por ejemplo, frente a variaciones significativas del hematocrito generalmente, pero también de otros elementos formes o incluso proteínas plasmáticas. Pero en dicho caso, la viscosidad sanguínea nueva es diferente a la habitual normal, pero pareja, única en todo el circuito. Eso no implica salirse del marco de Poiseuille. A un fluido que cumple lo anterior se lo denomina newtoniano, pero en el organismo ocurre algo más. Entre distintos tramos del lecho vascular, la viscosidad varía producto de la relación del diámetro del vaso, la velocidad local, las dimensiones y formas de los eritrocitos y otros parámetros. Aún así, el impacto cuantitativo de estos fenómenos es poco significativo en el modo en el que estamos estudiando nuestro aparato cardiovascular, y a la sangre la estimamos como con un comportamiento newtoniano. El flujo sanguíneo normal tampoco es estrictamente laminar. Existen sectores específicos y momentos puntuales en los que las chances de que surjan turbulencias aumentan. Adivinen qué, el impacto cuantitativo de este fenómeno también es poco significativo en el modo en el que estamos estudiando nuestro aparato cardiovascular. Nos vemos en la parte 3.